Amigo consultor, ¿alguna vez has sentido que tu proyecto parece no tener un final? ¿Alguien o algo está manipulando los proyectos desde las sombras? Hoy te contaré una historia que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre la consultoría SAP. Una historia tan oscura y retorcida que te obligará a conectar los puntos para revelar una verdad aterradora. En los brillantes pasillos de una prestigiosa consultora tecnológica, cuyo nombre no vamos a revelar, Mariano era la viva imagen del éxito millennial. Un joven consultor que irradiaba vitalidad, entrenaba en el gimnasio cada mañana, conquistaba montañas los fines de semana y mantenía una envidiable vida social. Su sonrisa era el reflejo de una vida perfectamente equilibrada. Pero todo cambió cuando fue seleccionado para el codiciado programa de consultores SAP. Al principio lo consideró un golpe de suerte, un paso adelante en su carrera. Sin embargo, con cada nueva implementación, con cada módulo que dominaba, algo en su interior comenzaba a marchitarse. Las primeras señales fueron sutiles: ojeras persistentes que ningún café podía disimular, una irritabilidad creciente ante las infinitas solicitudes de cambios, pesadillas donde códigos de error bailaban una danza macabra. Sus compañeros de proyecto compartían síntomas similares, como si una fuerza invisible estuviera drenando su energía vital. Durante una noche de pruebas interminables, Mariano notó un patrón perturbador en el sistema. No eran simples bugs o errores de código, era algo más siniestro. El sistema parecía alimentarse de la frustración y el agotamiento de sus usuarios. Cuanto más desesperados se sentían los consultores, más eficiente se volvía el software, como si se nutriera de su dolor. La verdad que Mariano descubrió era aterradora. SAP no era simplemente un ERP, era una entidad digital parasitaria, diseñada para cultivar y cosechar la energía emocional negativa de sus usuarios. Los interminables ciclos de implementación, las madrugadas de pruebas fallidas, los conflictos con los usuarios finales, todo era parte de un elaborado mecanismo de extracción de energía. Antes de su misteriosa desaparición en 2022, Mariano dejó una última entrada en su LinkedIn, un último post. No es coincidencia que los proyectos nunca terminen realmente. El sistema no lo permite. Nos necesita desesperados, agotados, al borde del colapso. Esa es su fuente de poder. Si eres consultor SAP y experimentas un inexplicable agotamiento crónico, tal vez no sea solo el trabajo. Tal vez, en este preciso momento, estés alimentando algo mucho más oscuro que un simple sistema empresarial.